Bienvenidos a fase 6 de nuestra serie La Gramática en Inglés, 12 Pasos Adelante. Habla su servidor, el maestro Philip Walker. Durante el paso 5, estudiamos el pasado del verbo to be, tanto ser como estar en inglés. Y vamos a repasar las formas en voz alta. I was, you were, él, he was, ella, she was, la cosa o idea, it was, we were, ustedes, vosotros, vosotras. You were, ellos, ellas, they were. Para decir tanto ser como estar, tanto pretérito como imperfecto, en inglés solamente tenemos que usar dos formas, was y were. Am e is se convierten en was, are se convierte en were. ¿Qué oferta? En inglés decimos what a bargain. Solamente dos formas. En inglés, piece of cake. Pan comido. En inglés decimos pedazo de pastel. También estudiamos la frase negativa con to be y con el auxiliar. La palabra negativa para negar el verbo en inglés es not. Y ponemos la palabra not después de las formas de to be y después de los auxiliares. Vamos a repasar con algunos ejemplos. Los estudiantes no están aquí. The students are not here. Are not forman aren't. The students aren't here. No viene antes del verbo en español. Not viene después de are en inglés. Los estudiantes no estuvieron aquí. The students were not here. Were not forman weren't. The students weren't here. No viene antes de estuvieron en español. Not viene después de were en inglés. Aquí tenemos un ejemplo con auxiliar en ambos idiomas. Ella no debería venir mañana. En español ponemos no antes del verbo completo de dos partes. Ella no debería venir mañana. Pero en inglés ponemos not después del auxiliar. She should not come tomorrow. She shouldn't come tomorrow. Should not forman shouldn't. Ponemos la palabra negativa not después de to be o después del auxiliar. Hace cientos de años, en los días de antaño, todos los verbos se negaban de esa manera en inglés. Aquí les doy un ejemplo de esta idea del inglés antiguo de hace centenares de años. Tú no tienes dinero, vos no tenés dinero. En el inglés antiguo se decía, thou hast not money. Not venía después del verbo hast. Pero en el inglés moderno no usamos este sistema con casi ningún otro verbo, con ciertas excepciones. No usamos thou y no usamos hast.
pero aquí pueden ver que la idea de negar to be o el auxiliar con not después de to be o el auxiliar es una idea antigua en inglés. Y ciertos verbos siguen usando esta idea. Espero que sí, así lo espero, ojalá que sí. I hope so. Espero que no, ojalá que no. I hope not. I hope not. Not viene después del verbo hope. En este caso, esperar en español, hope en inglés, y not viene después del verbo hope. Creo que sí. I think so. Creo que no. Podemos decir, I think not. I think not. Y not puede venir después del verbo think. También se puede decir, I do not think so. I don't think so. Y aquí tenemos un ejemplo de la frase negativa en el inglés moderno. Para la frase negativa en el inglés moderno, a menos que usemos to be o comencemos con el auxiliar, formamos la frase enfática con la forma apropiada de to do. Luego, la forma de to do es auxiliar de la frase enfática y ponemos la palabra not después de la forma de to do. Ponemos not después de do, does, did. To do es un verbo muy importante en el idioma y usamos este verbo para la frase enfática, la frase negativa y la pregunta. Y vamos a repasar las formas. I do. You do. Él, he does. Ella, she does. La cosa o idea, it does. Nosotros, nosotras, we do. Ustedes, vosotros, vosotras, you do. Ellos, ellas, they do. Y la forma para lo pasado es did. I did, you did, he did, she did. It did. We did. You did. They did. Aquí tenemos un ejemplo de la frase enfática. Ella te ama. She loves you. To love es amar. Frase simple en el presente. She loves you. Para decir la frase enfática, ella sí te ama. Se le olvidó su aniversario, se le olvidó tu cumpleaños, pero ella sí te ama. She does love you. She does love you. Una frase más fuerte, una frase enfática. Otro ejemplo, mi esposo trabajó en esa oficina. Trabajar, to work, y el pasado es worked. My husband worked in that office. Para decir la frase enfática, mi esposo sí trabajó en esa oficina.
My husband did work in that office. Anoten aquí que para la frase negativa en lo pasado usamos el pasado de to do, did, y no cambiamos el verbo principal. Usamos el presente de subjuntivo que estudiamos durante el paso 3. Mi esposo trabajó, my husband worked. Mi esposo sí trabajó, my husband did work. My husband did worked mal. My husband did work. No quiero que ninguno de ustedes tenga ninguna confusión. Ella te ama, de paso en paso. Ella te ama. She loves you. Ella sí te ama. She does love you. Ella no te ama. She does not love you. Does not forman doesn't. She doesn't love you. Con la frase negativa, damos un paso más. Con la frase enfática, usamos la enfática, una frase más fuerte, porque alguien tiene alguna duda, por lo menos alguien, una persona, tiene alguna duda. Si alguien no, bueno, si nadie no tuviera ninguna duda, si no hubiera duda, no habría necesidad de usar la enfática. Podríamos usar la frase simple, she loves you. Sería suficiente. Cuando hay duda, usamos una frase más fuerte. She does love you. Y does es un auxiliar de la frase enfática. Con la frase negativa, damos un paso más. ¿Había duda? Pues la verdad es que no. Lamentablemente. She does not love you. She doesn't love you. De paso en paso. Mi esposo trabajó en esa oficina. My husband worked in that office. Mi esposo sí trabajó en esa oficina. My husband did work in that office. My husband did work in that office. Mi esposo no trabajó en esa oficina. My husband did not work in that office. My husband didn't work in that office. Did not forman didn't. Vamos a estudiar un ejemplo con el verbo to speak. Hablar en inglés significa hablar cuando hablamos de los idiomas o de algunas destrezas. Ellos hablan español. They speak Spanish. Ellos sí hablan español. Acabo de escucharlos. They do speak Spanish. Ellos no hablan español. They do not speak Spanish. Do not forman don't. They don't speak Spanish. Él asiste a nuestra iglesia. Asistir, por ejemplo, a la iglesia es el verbo to attend. He attends our church.
Él sí asiste a nuestra iglesia. He does attend our church. Él asiste, he attends, con la S aquí. Él sí asiste, he does attend. Usamos does y el presente de subjuntivo que estudiamos durante el paso 3. Does not forman doesn't. He doesn't attend our church. En inglés, si no comienzo con ninguna forma de to be y no comienzo con ninguna auxiliar, por lo general voy a formar la frase enfática con el verbo to do y not viene después de la forma apropiada de to do. Do, does, did. Y do not forman don't, does not forman doesn't, did not forman didn't. Quiero que ustedes vean este ejemplo de otra idea que tenemos en inglés, pero antes vamos a ver una idea en un idioma hermano del inglés, del norte de Europa, el alemán. En español, tengo dinero. Aquí. En alemán, ich habe Geld. Para decir no tengo dinero en alemán, digo, ich habe kein Geld. Literalmente, yo tengo ningún dinero. En alemán, si es posible, la persona niega el sustantivo en vez del verbo. Literalmente se dice en alemán, yo tengo ningún dinero. Y también tenemos esa idea en inglés. Y la frase negativa puede negar el sustantivo. Y para negar el sustantivo, la palabra en inglés es no. No. Tengo dinero. I have money. No tengo dinero puede ser I have no money. Y podemos usar esta idea muchas veces con tener, to have, o con there is, there are, haber en inglés. Y también con otros verbos, cuando hay sustantivo. No tengo dinero, I have no money. También podemos usar la negativa de la frase enfática. I do not have money. I don't have money. Puedo decir I have money o puedo decir I do not have money. I don't have money. No tengo nada de dinero. Si quiero decir una frase más fuerte, puedo decir I do not have any money. I don't have any money. Vamos a ver otros ejemplos de esta idea con la palabra no. Esta frase no me gusta. No hay dinero. Muy triste. No me gusta. Para decir hay en inglés, con una cosa decimos there is. No hay dinero. There is no money. Con contracción, there's no money. There is forman theirs. No había dinero. No hubo dinero. There was no money. No hay tazas. There
are no cups. Cuando hablamos de dos o más, no hay, bueno, usamos there are no cups. No había tazas, no hubo tazas. There were no cups. There were no cups. Podemos tener dos elementos negativos en la misma frase. Y por lo general en inglés eso no lo hacemos, por lo general. No tengo nada. Aquí en esta frase tengo dos elementos negativos, no y nada. Pero en inglés digo, I have nothing. Literalmente tengo nada. O puedo decir, I do not have anything. I don't have anything. Literalmente no tengo cualquier cosa. Usamos anything aquí para evitar el doble negativo en inglés. Tengo que optar por la una o la otra. No puedo decir, I don't have nothing. I don't have nothing. Mal. Algunas personas dicen eso, pero mal, está mal. To see en inglés es el verbo ver, a veces mirar, pero en este ejemplo ver. No veo a nadie. No veo a nadie. I see nobody. I see no one. También podemos decir, I do not see anybody. I do not see anyone. Literalmente, yo no veo a ninguna persona. Yo no veo a cualquier persona. Tengo que optar por el uno o la otra. I don't see nobody, I don't see no one, mal. Tengo que usar un elemento negativo y tengo que optar por esta opción con nobody o no one. O tengo que optar por la opción con not. I see nobody, I see no one. I do not see anybody. I do not see anyone. Y con contracción, I don't see anybody. I don't see anyone. Antes que nada, vamos a repasar en voz alta las contracciones que hemos estudiado hasta aquí durante esta serie en voz alta. Repaso de la calle. I am, yo soy, yo estoy. I am, I'm. You are, you're. He is, he's. She is, she's. It is, it's. We are, we're. Ellos, ellas, they are, they're. Contracciones negativas. Are not, aren't. Is not, isn't. Con el pasado de to be. Contracciones negativas. Was not, wasn't. Were not, weren't. Contracciones del futuro. I will, I'll. You will, you'll. Él, he will, he'll. Ella, she will, she'll. La cosa o idea, it will, it'll.
we will, we'll, ellos, ellas, they will, they'll. Contracciones negativas con auxiliares. Will not, won't. Contracción irregular. Would not, wouldn't. Should not, shouldn't. Cannot, can't. Could not, couldn't. Ought not, oughtn't. Must not, mustn't. Y también tenemos contracciones en el potencial en inglés. I would, I'd. You would, you'd. He would, he'd. She would, she'd. It would, it'd. We would, we'd. Ellos, ellas. They would, they'd. Muy bien. Y para hablar bien el inglés, usted no tiene que usar ninguna contracción. Está bien. Bueno, está bien. Para hablar a la perfección, no tiene que usar ninguna contracción. Sin embargo, es importante que conozcan las contracciones porque otras personas las van a usar sin pensarlo. Y para entender a otras personas, hay que conocer las contracciones. No tienen que usarlas, pero sí tienen que conocerlas para entendernos bien. Esta serie se trata de gramática en inglés. Sin embargo, hay un verbo que tengo que repasar con ustedes durante esta lección. Tengo la obligación de hacer esto porque entre todos los verbos que son falsos amigos, que tienen un significado diferente en inglés y otro en español, este verbo es el más peligroso y tenemos que estudiar la traducción de molestar en inglés. Hay un verbo muy semejante en inglés, pero en inglés no significa molestar, como en español. Y no quiero decir el verbo, no quiero hablar del significado, el significado es muy feo. No es obscenidad, es un verbo, bueno, un verbo en el idioma, pero habla de una idea horrible. Y tenemos que estudiar los verbos en inglés que significan molestar en español. Y tenemos que usar el verbo bother, disturb, o más informal, el verbo pester. No me molestes. No me molestes. Don't bother me. Don't disturb me. Don't pester me. Ella siempre me molestaba. Estos verbos son irregulares en el pasado. She always bothered me. She always disturbed me. She always pestered me. Ese tren me molesta todas las noches. Bueno, vivo cerca del tren. That train bothers me every night. That train disturbs me every night. That train pesters me every night. Lo importante aquí es que molestar en español, en inglés sería bother, disturb, o a veces pester. Pester. Y para hacer la frase negativa,
Si no comienzo con to be y no comienzo con ningún auxiliar, puedo usar not después de la forma apropiada de to do en la frase enfática. O a veces puedo negar un sustantivo con la palabra no, como el ejemplo en alemán. Muchas gracias por su atención a esta lección y esta serie es patrocinada por la Iglesia Luterana Nuestro Redentor en Irving, Texas. Y si usted tiene necesidad de oración o alguna pregunta sobre la fe cristiana, póngase en contacto con nosotros y hay pastores bilingües en nuestra iglesia listos para ayudarle. Muchísimas gracias por su atención. Que el Señor les bendiga a todos y nos vemos durante el próximo paso.